Sí, gracias, muy amable. Pues buenos días a todos, todavía son días. Quiero felicitar al PRD, a los organizadores, a la fracción, ¿es del Senado o solo? Ok, por la organización de este foro, alterno al otro foro manipulado. Me encantó el nombre, esto de que el petróleo es de todos, interpretan lo que yo sentía. Y yo les pediría que también digamos, también la electricidad del servicio público es de todos. Y aunque no nos pregunten, debemos opinar y proponer. Y luego además me congratulo de conocer a Jorge Basúa, lo felicito por su ponencia. Parece que leímos y pensamos lo mismo y espero que podamos hacer algo juntos después. Yo conozco a su hermano, a Luis Felipe y a Enrique y bueno, pues son una familia brillante. Y en esta idea de proponer y de tratar de evitar esto de ser solo negativos y solo ponerse y solo bloquear una calle, que es válido, y solo manifestarse, y pues haciendo uso de lo que conocemos entre todos, porque entre todos sabemos todo. La cuestión es definir, proponernos qué debiéramos hacer. Y más adelante lo digo, como lo menciona Jorge, una de las partes, pocas partes sólidas del diagnóstico de Peña Nieto es que traemos un problema de alto costo. Entonces, bueno, vamos tratando de resolverlo sin desbaratar el asunto. Yo por ahí adelante digo, vamos lavando los platos en lugar de tirarlos junto con la palangana, ¿no? Porque eso es lo que está proponiendo el gobierno federal y por supuesto sus aliados privatizadores. Y pasamos a la siguiente, no sin antes decir que a mí me gusta decir que la CFE ejerce para la nación por una obligación de ley el servicio público de electricidad constitucional. Habría que esforzarnos para llamarlo así porque es un mandato, es una organización que nos hemos dado los mexicanos de cómo dotarnos de este servicio de energía. De entrada, yo diría que las propuestas de privatización de los sistemas energéticos nacionales, o sea, el petróleo y la electricidad, que han sometido al Congreso, tanto el gobierno federal emanado del PRI como el PAN, representan sin duda intereses ajenos a los de la nación, expresados los intereses de la nación en su marco constitucional, que ahora busca ser reformado para producir, para hacer posible la obtención de ganancias económicas para algunas empresas privadas del ramo de la energía. Ello a costa de la economía nacional y a costa de las otras empresas privadas que no son parte de este club que quieren privilegiar. En esta materia eléctrica y así como felicito al PRD por haber organizado esta mesa de electricidad, también los quiero cuestionar por no haberle dado más importancia a la materia eléctrica. No es ni con mucho, bueno, son cuestiones diferentes y la electricidad es un servicio público, no es extracción de minerales, de hidrocarburos, no es creación de riqueza, pero permite que funcione la sociedad, permite que se alimente la industria. Entonces, yo les pediría que le demos entre todos mucha más importancia a esto, porque además parece que quieren, si logran las mayorías y las trampas y todo lo que están planeando, ya de ganancia se va la reforma eléctrica y unos negocios fabulosos y unos perjuicios para el resto de la sociedad. Hay que criticar que esta visión, esta propuesta que traen el PRI y el PAN y sus aliados son muchos y muy poderosos, la Coparmex, instituciones transnacionales que por cierto
reclutan sin ningún pudor o se dejan reclutar sin ningún pudor algunos colegas y compañeros de la izquierda. Bueno, esta propuesta es la continuación de una ola mundial, es como le dijo Marlon Brando a un ayudante un día que estaba ensayando allí en Broadway y vio allá entre las sombras a alguien que lo venía a ver, y entonces ese alguien que lo venía a ver era James Dean, que era un jovencito aspirante a ser actor, y le preguntó a su ayudante: ¿quién es ese tonto, algún insulto en inglés, que se viste como yo el año pasado? Lo que están proponiendo los privatizadores es la moda que había para vestirse, no para vestirse, para hacer negocios el siglo pasado. Fue la ola mundial de la desregulación que buscaba la apertura de los monopolios regionales de electricidad en Norteamérica, en Inglaterra, en Chile, en otros países. Esta ola habría que recomendarle a los privatizadores, o habría que nosotros poner a estudiarnos, tuvo un éxito solo parcial y dejó lecciones muy importantes de fracaso en California. En California, cuando se abrió el mercado, en un año, en un pase de magia, los empresarios eléctricos le aumentaron el costo del servicio de electricidad del estado de California en $30,000 millones, o sea, en un pase de magia. Tuvo que salir el gobernador, aquel Gray, a parar el experimento. En México, esta ola se transformó en un intento de desaparecer la CFE. Yo diría mucho más honesto y claro y directo que lo que ahora proponen, que es un cachito nada más. En el caso de la propuesta de Zedillo, la CFE se vendería en 45 empresas diferentes de generación, transmisión y distribución. Yo estoy seguro que ese plan lo siguen teniendo en el folder de abajo, porque es un plan que escribieron los asesores económicos de Margaret Thatcher. Bueno, y luego hay que recordar algo, eso de que ya tienen mayoría y que ahí viene ya la reforma, y sería petrolera en este caso y además de eléctrica, ya sucedió que en el 99 la mayoría en el Senado y en el Congreso del PRI la congeló, la mayoría priista la congeló, porque no respondía a los intereses nacionales. Y claro, nos opusimos muchos académicos, sindicatos, ingenieros, profesionistas. De hecho, el observatorio surgió a partir de ese intento de reforma y habrá que recordarle al Congreso, a los senadores del PRD, del PT, de Convergencia, del PRI y del PAN, la experiencia del dictamen en contra. Es un hito en términos políticos y tecnológicos, no solamente nacional, mundial, ese dictamen en contra. Y habría que por lo menos reclamarle a PRI y PAN y quienes los acompañan que nos pongan a trabajar cosas que ya habíamos discutido y materias que ya habíamos decidido. Dicen que no es delito, pero pues algo habría que hacer. La siguiente, por favor. La propuesta presidencial del PRI, en lugar de mostrarnos una argumentación nueva, diferente, inteligente, técnicamente preparada, resalta las virtudes del sistema actual. Por ejemplo, dice que su reforma responde al imperativo fundamental de reducir los costos del servicio. O sea, de eso se trata el servicio actual. Dice que sientan las bases para la organización de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos. O sea, como si el actual estuviera basado en otro tipo de cosas. Y sin embargo, tiene los que le escribieron, de repente les dieron ataques de honestidad y llegan a la esencia. Plantea el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la CFE y de particulares. O sea, eso no es posible. Y por ahí cuando hablo yo de la propuesta del PAN que dice es que la CFE no es una empresa, hay que decirles, cierto, no es una empresa, es otra cosa, que busca otros fines. ¿Cómo vas a poner a
desarrollar el sistema a la CFE y a los particulares. Tienen intereses absolutamente diferentes. Uno es el interés general, el interés nacional, el otro es las ganancias de su grupito de accionistas, lo cual es algo absolutamente legítimo, pero no cuando se pone a dirigir los destinos nacionales. Y esta es una de las primeras ausencias de concreción. Esto es una trampa inadmisible, o sea, nos dicen, les vamos a reformar los artículos y no les vamos a decir cómo son las leyes secundarias. O sea, pero además están quitando toda la estructura, todos los candados, el diseño de algo que nos ha costado muchos años, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y por supuesto, hablar del desarrollo conjunto no es posible. Pasamos a la siguiente. La propuesta del PRI, además, igual que en la petrolera, o sea, ya les gustó. Dice que está en el espíritu de las reformas cardenistas. O sea, qué insolencia. Y luego dice que los cambios que se plantean, y repito la idea anterior, están basados en el conocimiento técnico. Y esta propuesta integra los avances tecnológicos, como si fuera privativo de los privatizadores tener los avances tecnológicos, y como si lo que ha hecho mucha gente, hemos hecho mucha gente, trabajadores, ingenieros de todo tipo, se basara entonces en el desconocimiento. Y como si para hacer esto que dicen que van a hacer, hay que reformar la Constitución. O sea, es una tontería, es una insolencia. Y aquí es donde digo que vienen los ataques de honestidad. La reforma que se somete a consideración de esa soberanía, o sea, el Congreso, plantea abrir un mercado de generación para disminuir los costos. Parece una broma. Permitir la generación eléctrica por parte de particulares facilitará dar a los mexicanos, ya lo dijo Jorge, energía más barata. Es que resulta ser que se permite y se promueve. Resulta que nuestros gobernantes creen o quieren que creamos en la magia del mercado, y por ahí digo más adelante, son los vulgarizadores de Adam Smith que escribió una línea diciendo la mano invisible del mercado, pero eso no existe. Bueno, seguimos por favor. En resumen, la propuesta dice que el problema, y yo diría temporal, coyuntural, del alto costo por el combustóleo, lo ven como un problema estructural, y la reforma plantea abrir un mercado. Bueno, todo eso ya lo dije y vamos adelante. Seguimos, por favor. Solamente la demostración de que en México existen permisionarios, o sea, eso de que van a permitir la generación privada, siempre ha existido, se reglamentó a partir de las reformas de Salinas del 92, se promovió el crecimiento de la figura de productores externos de energía, y aquí hay toda una discusión muy bonita porque es ideológica y es de fantasías y es de deseos. En los contratos que tiene la CFE con sus productores externos que trabajan para la CFE, y como dijo Jorge, son una de las fuentes más económicas de generación de la CFE. De hecho, esta figura es una hazaña técnica de los ingenieros de la CFE. Si ustedes le hubieran pedido a cualquier otra compañía, a ver, sal a contratar un servicio de producción de electricidad exclusivo para ti, yo estoy seguro que no sale algo tan bien hecho como esto. No sale energía de tan bajo costo como la que le salió a la CFE. Y es que es como decía el titular del Reforma el otro día, cuando la derrota de la selección. ¿Quién escribió esto? Ya no me acuerdo. Un fracaso no se improvisa. Un éxito no se improvisa, por supuesto. El problema con los productores externos de energía, y que insisto, se les dice productores independientes. El problema es que
Se les dice productores independientes porque es la fantasía de que son empresas independientes que vienen y se ponen para correr riesgos y obtener ganancias. Y no, son contratos que se los pelean en el mundo financiero porque está asegurada su venta. Por esa razón el financiamiento puede ser de muy bajo costo y por eso los precios finales pueden ser muy reducidos. Bueno, pero son ilegales porque estos reformadores, estos privatizadores, no tuvieron la entereza de reformar completa la Constitución en su momento, entonces son ilegales. Algo habría que hacer, o los legalizamos o los prohibimos, pero ya existen. Y luego, tan existe la participación privada en la generación de electricidad que el Centro Nacional de Control de Energía, esa joya de la corona, esa joya de la CFE, que hace la planeación eléctrica de corto plazo, que recalcula el despacho cada 15 o 20 minutos con modelos de computadora de primer mundo, diríamos, se la quieren llevar. Bueno, pero ese despacho permite la colocación de ofertas en un mercado y permite pagarle a un productor que cotice 15% por debajo de la unidad más cara de la CFE, pagarle. O sea, ya tenemos, como dijo Hildo Sauer, el exdirector de Petrobras Gas, ahora que vino, ya tenemos una serpiente en un nidito, habría que revisar qué hacemos con ella. Bueno, siguiente por favor. La propuesta del PAN, solo por responsabilidad la menciono. El PAN quiere todo, absolutamente todo. O sea, todavía el PRI dice, vamos a abrir un mercado eléctrico. El PAN dice, no. Reforma legal que separe las actividades de generación, despacho, transmisión, distribución, a fin de lograr la competencia. O sea, quieren todo. Yo no los tomaría en serio. Ustedes que son legisladores, bajo su responsabilidad, háganlo. Siguiente, por favor. Y luego aquí viene, a su vez, o sea, si yo digo, y me encanta que hayamos concluido casi lo mismo, Jorge y yo, con todo y que yo soy menos inteligente que él. Así como la propuesta de Peña tiene dos elementos sólidos, un diagnóstico parcialmente correcto de que traemos un problema de costo y una propuesta de mercado. Entonces, a eso hay que oponerle nuestra estructura legal y administrativa y técnica. Número uno, tenemos un mandato legal para que la CFE, para que quien desarrolle el servicio público de electricidad busque el menor costo posible. Tanto la ley del servicio público como su reglamento ordenan el logro del menor costo posible de corto y de largo plazo. Y esta orden, que obliga al buen desempeño de los funcionarios públicos, también limita los ingresos de los privados que nos venden servicios de construcción, que nos dan servicios de producción de energía, que nos venden energías alternas como la de viento, limita. O sea, porque todo ese exceso de costos va en contra de los consumidores. Y es obvio, aunque no lo diga, que en la reforma buscada se destraba todo, se desmantela toda y esta minucia legal desaparece, o sea, desaparece la obligación del menor costo, porque además no habría a quien obligar. Siguiente, por favor. Y luego viene el problema del mercado. Y aquí yo no soy economista y no me gusta esto de la economía, pero lo que sucede es que en cualquier mercado, y en este caso es el mercado de generación de electricidad, en el eje horizontal se representa la capacidad trabajando que se despacha para satisfacer la demanda. Y entonces, lo primero que se despacha es la generación, y esto es con costo variable, o sea, con los costos en los que se incurre por operar.
Entonces, lo primero que se despacha es la generación de las unidades hidroeléctricas con cero costo variable y después se van despachando en escalerita conforme se va teniendo mayor costo de generación, más y más unidades hasta que se llega a la línea vertical de la derecha donde se satisface la demanda. El precio de la última unidad despachada se llama en los ambientes de mercado el precio marginal de referencia. Ese precio marginal de referencia en el mercado californiano, que el gobernador Gray Davis, ya me viene a la memoria el nombre, terminó de un manotazo en la mesa, es una bonita trampa para hacerse de mucho dinero, porque se le debe pagar a todos los generadores el precio marginal, independientemente de cuál sea su costo. En el sistema real de mínimo costo de una empresa como la CFE o de cualquier otra empresa, el costo va a ser el área bajo la escalerita. Y si las primeras, el costo es cero, pues el costo es cero y no se lo repercuto al consumidor. Pero acá habrá dueños de hidroeléctricas que podrían vender al precio marginal de referencia y su costo es cero y sus ganancias son infinitas. Entonces, por ahí va el asunto del mercado. Y pues no seamos ingenuos, a los dueños de las unidades de bajo costo les va a interesar que nunca desaparezcan las unidades de alto costo. Nunca. Siguiente, por favor. Y entonces, este es un borrador de una propuesta alternativa de privatización que yo la pensé para los legisladores, pero pues que no tiene por qué terminar en los legisladores. Vamos trabajándola, vamos discutiéndola y si tiene algún sentido, vamos formalizándola. El principal problema de la propuesta de la presidencia es que asume que la única manera de resolver el problema de alto costo de generación es la de derogar las leyes y los reglamentos que hacen posible un servicio público de electricidad que compite con los mejores del mundo, a partir de un diseño propio. Digo mexicano 100% y lo sostengo en un artículo que yo publiqué hace 6 años. Y dejarle todo a la mano del mercado, como dicen, ahí insisto, los vulgarizadores de Adam Smith. Lo cierto es que en lugar de tirar los platos sucios, en lugar de lavarlos, habría que empezar por mejorar el sistema actual, encontrar, como se dice en el ambiente de negocios, con un poco de eufemismo, las oportunidades de mejora. Y esto es cierto, sobre todo si se piensa en el PMR, en el precio marginal de referencia, que se eternizaría como se eternizó en California, como está en España, como está en cualquier mercado eléctrico, para pagarle caro por tiempo indefinido a los ofertantes del mercado. Entonces, la propuesta número 1 es evitar entrar a un esquema de mercado eléctrico. O sea, si entramos a un esquema del mercado eléctrico, eternizamos los altos costos de producción. Entonces, el remedio, y yo supondría que es un remedio con inocencia, trabajado honestamente, va a ser contrario al mal del alto costo. Y 2, mantener la obligación legal del menor costo. Y pues aquí habrá que revisar lo que hemos venido haciendo. Y el área de planeación de la CFE, donde por cierto trabaja el hermano de Jorge, es de las mejores áreas técnicas de la empresa y del servicio público y del país. Sin embargo, resulta ser que nadie, ni el área de planeación de CFE, ni los industriales mexicanos, ni los industriales americanos supieron que venía un boom de gas abundante y barato. Entonces nos quedamos en un esquema de hace 5 o 6 años
donde podíamos darnos el lujo de quemar combustóleo, que el combustóleo es solamente petróleo mal refinado. Y entonces, bueno, vamos tratando de pensar en las alternativas. Entonces va la siguiente lámina, y ahí va la alternativa 3. ¿Cuál es la siguiente? Ok. Esto está empezando a hacerlo la CFE, hay que entenderlo, hay que apoyarlo y habrá que asegurar que se haga bien. La CFE cuenta con un poco más de 10,000 megawatts de capacidad, que es la quinta parte de su total, en unas 60 unidades de vapor, en tamaños de 350, 300, etcétera, 37 megawatts, que queman el combustóleo pesado, COPE le dicen en Pemex, y cuyo precio actual es un poco menos de 8 pesos por litro. Yo le puse un número redondo y ahí coincidí con Jorge, de $14 por gigajoule. Como yo no soy tan inteligente, entonces yo trato de irme a la forma, entonces la forma es usar el sistema internacional, en lugar de los millones de BTUs. Bueno, la generación de este conjunto de unidades, que por ser caras solamente se usan el 60% de las horas posibles, es de aproximadamente 50 millones de megawatt-horas. Esa es como la cuarta parte de toda la generación de la CFE. Su régimen térmico promedio es del orden de 11,000 kilojoules por kilowatt-hora, que equivale a una eficiencia de 33%. Su costo de generación es del orden de 1,800 pesos por megawatt-hora. El conjunto de esas plantas nos cuestan 90,000 millones de pesos, y entonces generan el 25% y casi nos cuestan la mitad del total. Estas unidades se pueden adaptar para quemar gas natural, cuyo precio actual antier era de $3.50 por gigajoule. El número redondo que propongo es $4. El costo de generación aproximado de estas unidades convertidas a gas bajaría de 1,800 a 500 pesos por megawatt-hora. El ahorro sería 65,000 millones de pesos por año. La ventaja adicional de esta conversión es que es muy económico convertir las unidades de petróleo a gas. En alguna no hay que hacer nada porque tienen los dos tipos de quemadores. Lo único que hay que hacer es, dicen los gaseros, conseguir la molécula. Y la molécula en este momento hay que comprarla en Estados Unidos, hay que transportarla por ductos. Ya no es conveniente traer gas natural licuado, porque el gas natural licuado ya tomó el precio de los mercados de ultramar. Ya, así como aquí nos cuesta, o el precio en Texas es de $3.50, en Europa anda en 12 y en Japón en 15, y ese es el precio que quieren los productores que pueden poner el gas en barcos. Bueno, entonces, esta es una primera solución y hay que hacerla rapidísimo. Y no vamos a privatizar y no vamos a cambiar la Constitución para cambiar quemadores de las calderas. Ok. Y para hacer contratos de transporte de gas. Siguiente, por favor. Y es que con eso ya casi terminamos, ¿eh? Las convertimos a gas y le bajamos a la cuarta, la quinta parte del costo. Si traemos gas a donde no había gas, por ejemplo, la CFE ya está haciendo un gasoducto que viene de Arizona y que va a pasar por Puerto Libertad y por Topolobampo y por Guaymas y va a llegar a Mazatlán, y que va a ser un impulso a la industrialización de esa zona. Entonces, si va a haber gas hasta Mazatlán y va a pasar por las plantas termoeléctricas actuales, que se pueden convertir en unos meses, unos días, unas semanas de trabajo, entonces también podemos convertir esas unidades a ciclo combinado. Convertir unidades a ciclo combinado es posible. No es el estándar para desarrollar nueva capacidad de generación, pero se hace. No queda tan eficiente como el ciclo combinado nuevo, completamente nuevo. Sin embargo, el costo variable de generación se va a $350 por megawatt-hora.
Entonces, también nos conviene hacer eso. Algunas unidades por donde pasa el gas las podemos convertir a ciclo combinado. Y la ventaja de hacer ciclos combinados por adaptación contra ciclos combinados nuevos es que se aprovecha parte de lo ya construido. Y entonces la planta convertida es ligeramente de menos costo que la planta completa nueva de ciclo combinado. Siguiente, por favor. Si vamos a tener gas, y ese gas es importado, si vamos a tener ductos para transporte, entonces se facilita que produzcamos gas nacional, se facilita que no tengamos que quemar el gas en alta mar como se quema todavía una parte, se facilita que si se desarrolla el gas nuevo no convencional en Coahuila y en Tamaulipas, se transporte. Y entonces nos conviene gasificar el país, nos conviene aprovechar esta burbuja, no sabemos cuánto dure, no sabemos si se va a acabar ese gas, no sabemos si los precios se van a tender a emparejar con Europa y con Japón, pero mientras dure hay que aprovecharlo. Y entonces, donde tengamos gas hay que construir plantas nuevas, completas de ciclo combinado, de muy alta eficiencia. Y esta es la opción, esa sí es la opción estándar en el mundo y ha sido la opción preferida de desarrollo en México. Y esta opción es la que se contrata con los productores externos de energía. Hay 12,000 y tantos, 12,500 megawatts con productores externos. La CFE tiene 6,200 megawatts de ciclos combinados. Entonces es una opción excelente, de bajo costo de construcción, de muy bajo periodo de construcción, de muy bajo costo, o sea, muy alta eficiencia, bajas emisiones al ambiente y por supuesto bajo costo, insisto, de producción de electricidad. Siguiente. Bueno, y aquí yo quisiera convencer primero a los legisladores y después a más gente, colegas, técnicos, ciudadanos comunes y corrientes, de que hay una alternativa mejor que la estándar. Si yo los convenzo, entonces nos vamos a poner muy innovadores. Y es en todos sentidos, menores costos, menores emisiones y beneficios repartidos. Cuando yo dije en la lámina anterior que la eficiencia de los ciclos combinados, compañeros, si pudiéramos volver un segundito a la lámina anterior, aquí la tengo. Cuando yo dije que la eficiencia de los ciclos combinados óptimos es de 58%, estoy diciendo que el 42% de la energía que ya pagamos y que ya le pusimos un impacto al ambiente y ya metimos contaminantes a la atmósfera producto de la combustión, pero estoy diciendo que 42%, avanzamos hasta la cogeneración, por favor, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Ok. Estoy diciendo que ese 42% de la energía que estamos dispersando en el ambiente se puede transformar en vapor. O sea, esa energía térmica se puede poner en vapor, también se podría en aire caliente para algunos procesos industriales, pero lo más común es vapor. Y hay muchísimos procesos industriales que usan vapor, y el más importante en volumen, en tamaño físico, en volumen económico, todo, son los procesos de refinación de petróleo y los procesos de petroquímica que usa la industria petrolera. Y entonces, la eficiencia esta de 50 y tantos % puede subir a una eficiencia de 80% o más. Los beneficios económicos son: el huésped industrial recibe vapor y electricidad 10, 15, 20% más económico que con los procesos tradicionales. El sistema eléctrico podría producir electricidad de 400 pesos por megawatt hora, lo cual es más bajo que 480 pesos, que sería con el mejor ciclo combinado.
las emisiones ambientales globales se reducen, el consumo nacional de combustible se reduce. Los ahorros, el potencial total en Pemex, yo antes decía que era como 8,000 o 9,000 megawatts. Ya hay 2 plantas de cogeneración de gran tamaño en Pemex, una que Pemex contrató con un privado en Nuevo Pemex y otra que está en desarrollo, está en construcción, está casi completamente lista, que la hizo la CFE en Salamanca. Son plantas de 400 megawatts, son 12 grandes instalaciones de Pemex. Si nos quedan 10, hay un mínimo de 4,000 megawatts que podríamos construir de muy bajo costo. Y estos 4,000 megawatts se podrían construir a pesar de que no haya crecido la demanda, porque con estos 4,000 megawatts de tan bajo costo le damos menos despacho a las unidades caras. Hacer esto implica que CFE y Pemex se pongan de acuerdo, y ya por experiencia lo sé, no se ponen de acuerdo. O sea, es que no les da la gana, no nos da la gana. Y yo he escuchado en esos ambientes decir, es que no nos exigen. O sea, ¿cómo es posible que no los exijamos? La sociedad, el Congreso, el Ejecutivo. Y entonces les traigo, ahora sí, específicamente a los legisladores esta pregunta: ¿qué esperamos? Porque con cada 1,000 megawatts nos podríamos ahorrar 2,800 millones de pesos anuales. Y cada refinería que tenga ese sistema se puede ahorrar 20, 30 millones de dólares al año en sus costos energéticos. Y la CFE compraría electricidad o generaría electricidad propia de 400 pesos por megawatt hora en lugar de 480. Y entonces la pregunta está en la última línea: ¿qué esperamos para hacer que estos ahorros sean una obligación legal? Por supuesto, con exigencia legal. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego aquí viene otra cosa que también yo he promovido, pensado hace mucho, y que es, ¿por qué no nos ponemos inteligentes y extendemos esto a la industria que no es de refinación? O sea, en tamaño la cosa está así: cada refinería demanda 1,000 toneladas de vapor por hora, números redondos. Y no hay 10 industrias diferentes a las petroleras que demanden más de 100. O sea, y son la petroquímica de Alfa, que está en Tampico, ya cerraron muchas papeleras que demandaban 150, 180, la otra petroquímica que se puso en Monterrey, que tiene una cogeneración, por cierto, y me sobran dedos de la mano para llegar a plantas industriales con demandas de 100 toneladas por hora. Entonces, una oportunidad nacional es obligar a Pemex y obligar a CFE a que se pongan de acuerdo y tener esos 4,000 o más megawatts de muy bajo costo. La otra oportunidad tendría que venir de una visión que yo creo que no tenemos, ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, de desarrollo industrial, de promoción del desarrollo industrial. Y entonces resulta ser que en promedio esas plantas privadas, que son papeleras, que algunas son petroquímicas, que algunas son, ya se me va la memoria de todo lo que pueden ser, y que podrían tener menos de 100, 50 toneladas por hora. Para 50 toneladas por hora se puede configurar una planta de cogeneración de entre 20 y 50 megawatts. Y el potencial de cogeneración, hay un estudio muy completo de lo que era la CONAE, que ahora se llama la CONUE, habla de más de 10,000 megawatts de potencial de cogeneración. Como no es el óptimo que nos puede producir electricidad de 400 pesos por megawatt hora, la va a producir más cara, la va a producir quizá 500 o 550 o 600. Yo lo que digo es el precio que la planta de cogeneración, la empresa de propósito específico que se crearía para desarrollar esa cogeneración, el precio que puede poner a su electricidad
para venta al sistema eléctrico nacional es de 500 pesos por megawatt hora y sale ganando. No de 1,800, que sería el del mercado, sí de 500, y entonces esos 500 los podría amarrar en contratos de largo plazo parecidos a los contratos que tiene con productores externos. Y entonces, pues podríamos tener 5, 6, 8, 9 mil, 10 mil megawatts asegurados de muy bajo costo. Habría que hacernos a la idea de cómo hacemos esto posible sin que sea el menor costo. Porque dijimos, ciclo combinado es de 480, cogeneración como la propongo es de 400 cerrados, pero entonces, ¿cómo le hacemos para que esa energía de 500 pesos, en lugar de la de 1,800, en lugar de la de 800 de las plantas de carbón, en lugar de la de 900 o 1,000 de la nuclear, cómo le hacemos para que sí nos llegue? ¿Cómo desarrollamos una política ambiental, una política de promoción a la industria nacional, una política que le permita y que tal vez obliga a los industriales que su vapor les cueste el 90 o el 80 o el 95% de lo que les cuesta actualmente? Y podríamos tener decenas de plantas de generación distribuidas, como decía Toño Gershens hace un rato, incrustadas en los distritos industriales. Y entonces, no lo pongo como obligación legal, solamente la pregunta a los legisladores y a los ingenieros y a los industriales es ¿cómo le hacemos para sí hacerlo de esos ahorros en forma de generación de bajo costo? Sin reformar la Constitución. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se nos acaben estas fuentes o estas alternativas, convertir las plantas existentes, convertir algunas a ciclo combinado, agotar el potencial en Pemex y agotar el potencial de cogeneración industrial, quizás nos lleve muchos años. De todas maneras tenemos la siguiente, la octava alternativa, que es carbón, 750 pesos por kilowatt hora, de hecho es megawatt hora, perdón. Y pues hay un problema que nos han querido convencer, que dicen que la emisión y que, Estados Unidos, Rusia y China, Estados Unidos es 30 veces mayor que nosotros en cuestión eléctrica. Entonces, cuando nos decía Jorge Basúa hace un rato, el 60, el tantos por ciento de su generación está en carbón, ¿por qué nosotros nos ponemos prohibiciones para generar con carbón? Ahora, una planta de carbón paga, números redondos, $1,000 millones por combustible al año que se exportan, si fuera gas. Entonces, ¿qué no tendrá sentido decir esos $1,000 millones van a la economía de Coahuila, por ejemplo, a los mineros, a sus familias, a las empresas, a la industria local? Y entonces, al igual que con la anterior opción subóptima, pero llamarle subóptima a la cogeneración industrial es una grosería de mi parte. Entonces, un poco más subóptima sería la generación con carbón nacional. O sea, ¿qué no podríamos hacer algo, meterle inteligencia, meterle legislación, meterle planes de desarrollo industrial, planes de desarrollo económico regional? Y luego además hay una cuestión, porque el presidente anterior le había dicho a los colegas de planeación de la CFE, prohibido pensar en plantas de carbón. O sea, y a mí me tocó, casi me pegan cuando yo les decía, oye, ¿por qué no pensamos? No, está prohibido. Pues es que hay una variedad del carbón que es el coque, que es el residual de todos los residuos de la industria petrolera y que se produce 1 millón de toneladas al año en cada refinería que se modernice en México, y ese hay que quemarlo y se quema en plantas de carbón. Y entonces deberíamos tener, y no lo tenemos, un capítulo pequeño de desarrollo de nuevas plantas de carbón
moderno, de alta eficiencia, de bajas emisiones. Siguiente, por favor. Perdón, nos regresamos al anterior. El bandido de la película, esta ambiental, son las plantas termoeléctricas que queman carbón. Son las que más kilos de CO2 producen por kilowatt hora generado. Pero resulta ser que el bandido de veras son los automóviles que queman gasolina y que la queman nada más por la vanidad que tenemos de nuestros bonitos automóviles de colores brillantes y metálicos y asientos de piel y etcétera, que son, alguna vez lo dije ya, unas máquinas infernales de destruir gasolina. O sea, no hay provecho mecánico ni económico en términos de transportación de tener automóviles de gasolina. Debiéramos tener grandes sistemas de transporte masivo eléctricos. Y entonces ahí les va. El metro de la Ciudad de México, 3 minutos, retira de la circulación 2 millones de automóviles. Digo, es un máximo teórico, porque hace 4 millones de viajes. Y esos millones de automóviles consumen 200 millones de litros. La cuenta por ahí la tengo en otro lado. El metro de la Ciudad de México se alimenta con una planta equivalente de 200 megawatts. Es una planta chiquitita que podría ser de carbón. Las emisiones de la planta termoeléctrica de carbón, de altas emisiones de dióxido de carbono, que se usara exclusivamente para el metro, son la 7ª parte de lo que emiten los automóviles que sacamos del servicio. Entonces, tendríamos que reforzar el capítulo inexistente de plantas de carbón en nuestro programa de desarrollo de la nueva capacidad. Insisto, sin reformar. Siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Habría que construir plantas nucleares. O sea, nos ha faltado entereza para tener un programa nuclear. Pónganse a estudiar, por favor, y lo más probable es que en el largo plazo toda la fuente de energía que usemos, sobre todo la grandota, va a ser nuclear. Y entonces le tenemos miedo al asunto, le tenemos miedo, le tenemos pavor. Es la única tecnología que no produce emisiones de productos de la combustión. Y es, como ventaja, una excelente manera de subir el nivel técnico-tecnológico de la fuerza de trabajo nacional. Y entonces tenemos que obligarnos a tener un capítulo de desarrollo nuclear y ponerle fecha a la siguiente planta nuclear de este país, que no la tiene vergonzosamente. Siguiente, por favor. En conclusión, y para mí la conclusión es simple, algo habrá que hacer para que la propuesta de Peña Nieto sea rechazada. Su diagnóstico, insisto, correcto de manera parcial, por efecto de este alto precio de burbuja del combustóleo, le lleva a una propuesta contradictoria, que es confiar todo al imposible o al improbable beneficio del mercado para bajar las tarifas de electricidad. La privatización en la que están pensando nunca ha producido disminución de precios y sin embargo sí ha producido nuevos monopolios, y esta vez monopolios privados que acumulan fortuna a costa nuestra. Muchas gracias.